Las compuertas lógicas están divididas en tres grupos. Empezamos desde las que se conocen como compuertas lógicas básicas, las complementarias que nacen o se construyen a partir de las básicas, y las exclusivas que de igual manera se construyen o nacen desde las básicas. Las divisiones o las subclasificaciones de cada una de ellas son las siguientes. Por ejemplo, en las básicas tenemos una compuerta que se llama OR. De igual manera existe otra que se llama la AND, y la última que se conoce como NOT. Estas son las tres compuertas básicas y a partir de las cuales se constituyen las complementarias y las exclusivas. Por ejemplo, la primera de las complementarias es la compuerta NOR, que nos damos cuenta que tiene una parte constituida de la OR. Y de igual manera la NAND, que parte de la AND. Y en las exclusivas tenemos dos, la XOR, ¿sí? De igual manera recordemos de la OR, y la XNOR, constituyendo así entonces los tres grupos de compuertas lógicas. Una compuerta lógica está dentro de un circuito integrado. En la imagen podemos ver esto es un circuito integrado. El que se muestra a continuación pertenece a la familia TTL, ¿sí? Que es una familia de circuitos integrados. Tiene este tipo. La distribución de pines viene en un encapsulado que se conoce como DIL, es decir, doble en línea. Tenemos tanto, por ejemplo, en este caso 7 pines en el un lado y 7 pines en el otro lado. Obviamente los pines tendrán una numeración para poder reconocerlos, y por lo general desde la izquierda de esta muesca decimos que es el pin 1 y se numeran en forma de U, es decir 1, 2, 3 hasta el 7 en este caso, acá sería el 8 hasta el 14. Esto es muy importante para poder reconocer los pines de entradas y salidas, y bueno, en este caso alimentación de las compuertas lógicas en un circuito integrado. Recordemos, esto es un circuito integrado. Iniciaremos entonces con la visualización de cada una de las compuertas que hemos visto, y empezamos con el grupo de las compuertas básicas, y dentro de ellas la primera compuerta que analizaremos es la compuerta OR. Esta es una compuerta sumadora, es decir, va a corresponder a la operación lógica O, ¿sí? En una tabla de verdad de true o false, la operación lógica O corresponde en este caso a una compuerta sumadora digital. Recordemos que en las operaciones lógicas O, las salidas se activan o las salidas son verdaderas siempre y cuando haya mínimo una entrada verdadera. El símbolo de esta compuerta, el símbolo electrónico, es el que se muestra a continuación, donde aparentemente tiene la forma de una nave, y en este caso en el lado izquierdo o en este lado de acá tiene las entradas, ¿sí? Pueden ir desde 2 en adelante hasta una sola salida, ¿sí? Vamos a nombrar o a identificar a las salidas como X o Q en algunos casos, y las entradas por lo general se numeran desde A en adelante, A, B, C, según el número de entradas. La ecuación lógica de esta compuerta obviamente es una suma lógica, ¿sí? Aquí se debe entender que esta es una suma lógica, una suma digital, no una suma decimal en un sistema de numeración decimal. La tabla de verdad, entonces vamos a ver cómo responde la salida según la combinación de las entradas. Por ejemplo, tenemos una combinación de dos entradas, 0, 0, ¿sí? Recordemos que como entrada digital puede conectarse un pulsante, es la manera más fácil de probar una entrada, porque un pulsante al ser biestado nos permite obtener ceros y unos, ¿sí? Con los estados de presionado y sin presionar. Entonces, si conectamos dos pulsantes a las entradas A y B, vamos a ver que el juego de combinaciones nos va a dar unas diferentes salidas en el pin que se muestra aquí o en el pin X. Por ejemplo, si las dos entradas son 0, un 0 lógico, en la salida obtenemos un 0. ¿Por qué? Porque esta compuerta tenemos dos análisis. Puede ser una sumadora, es decir, si sumamos A más B, es decir, 0 más 0, la respuesta es 0. O si se considera como una operación lógica O, donde mínimo una entrada debe ser verdadera para que la salida sea verdadera. En este caso ambas entradas son falsas, ambas entradas son estados abajo, es decir, 0. Por lo tanto, la salida va a ser 0. Lo cual no sucede en las siguientes combinaciones. Por ejemplo, en la combinación A0 y B1, la salida es 1, ¿sí? Vamos en este caso a fijarnos únicamente en la ecuación lógica. 0 más 1, 1. La combinación 1 para A y 0 para B
nos dará una salida de 1 y la combinación 1 y 1 da salida 1. ¿Por qué? Esto hay que recordar, ojo, estamos hablando de sumas lógicas. Entonces no corresponde que una suma en sistema decimal, es decir, 1 más 1 no es 2. Pero ese 2, por ejemplo, puede ser convertido a binario. Y donde ese binario sería en 1, 0, corresponde la conversión del 2. Entonces se pone el 1 y ese 0 se lleva, lo que comúnmente se denomina llevar, o es un bit de acarreo que se conoce. En pocas palabras, 1 más 1 es 1 en esta compuerta lógica. ¿Sí? Entonces podemos fijarnos que siempre y cuando haya un 1, mínimo 1, la respuesta es 1. ¿Sí? Muy bien. De igual manera, el valor comercial de esta compuerta lógica en el circuito integrado, recuerden el circuito integrado que se vio hace un rato, se puede comprar, sí, se puede pedir con el código de 7432. Todas las compuertas TTL, o bueno, la gran mayoría, inician con 74. Entonces únicamente quedan pendientes los dígitos siguientes que variarán, ¿sí? En el resto del video todas las compuertas empezarán con 74. Entonces podemos decir que el código de la OR es 32. Ahora, una característica que se deben dar cuenta es que el circuito integrado tiene 14 pines, pero si nos fijamos en esta compuerta tiene únicamente 3. Entonces, ¿qué pasa con los pines restantes? Entonces eso se puede observar en lo que se conoce como el datasheet, ¿sí? Podemos fijarnos, esta es una vista, ¿sí?, del circuito integrado, donde aquí está la muesca y justamente lo que les decía, a la izquierda está el pin 1 para poder reconocerlo, y de igual manera están los pines numerados en forma de U hasta el pin 14, ¿sí? Entonces podemos fijarnos que obviamente, algo que no se mencionó es que siempre se requiere dos pines de alimentación, uno positivo y uno negativo. En este caso el positivo siempre va a ser el pin 14 o el pin extremo superior derecho, ¿sí? Y el pin negativo va a ser el extremo inferior izquierdo, el GND, ¿sí? Estos dos extremos en diagonal, el uno corresponde a positivo y el otro a negativo. En una compuerta, un circuito integrado TTL, el VCC es 5 voltios y obviamente GND ya sabemos que es 0 voltios. Muy bien, si son pines de alimentación de 14 me quedan 12 libres, ¿no es cierto? Porque son 2 pines. De los 12, al ser 3 pines cada uno de la compuerta, me da para 4 compuertas en este circuito integrado. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué me sirve el datasheet? Si yo ya sé que van 4 compuertas, bueno, va a depender, por ejemplo, la combinaciones. Es decir, si es que se inicia con una salida, en este caso estamos iniciando con entradas, luego la salida, pero vuelta falta con las compuertas restantes. Es decir, esta puede ser esta configuración, pero acá, esta por ejemplo empieza con entradas y termina en salidas, pero acá puede empezar con salidas y terminar con entradas, y lo mismo acá. Entonces por esa razón es importante el datasheet para conocer nosotros cuáles son las entradas y cuáles son las salidas cuando se armen los respectivos circuitos. Bien, continuaremos entonces con la siguiente compuerta básica. En este caso tenemos la compuerta AND. En este caso es una compuerta multiplicadora, ¿sí?, donde va a corresponder a la operación lógica I, el operador lógico I. El símbolo electrónico, si ven, es diferente, difiere un poco del anterior, en especial por esta parte que ahora es recta, ya no es con curva, ¿sí? Y tenemos de igual manera desde 2 en adelante entradas y una salida. La ecuación lógica corresponderá en este caso a la multiplicación lógica de las entradas. La tabla de verdad, fijándonos en la ecuación lógica, corresponde a 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. El valor comercial en este caso, si nos damos cuenta, es el 0,8. Recordemos que al ser una compuerta TTL, un circuito integrado TTL, va a iniciar con 74. Entonces el código de esta compuerta es 0,8. Y de igual manera el datasheet, podemos fijarnos que es muy similar al anterior, ¿sí?, entradas y salidas, ¿sí? Recordemos los pines 14 es alimentación positiva y 7 es alimentación negativa. Y podemos ver la distribución de pines para esta compuerta lógica. Vamos con la última de las básicas, que se conoce como NOT. En cambio, esta es una compuerta inversora o de negación, ¿sí? Corresponde a la operación lógica NOT o negación. Podemos fijarnos una gran diferencia. Primero en el símbolo, obviamente, ¿no es cierto? El símbolo es diferente de los que hemos visto, pero aparte de eso, esta compuerta únicamente permite una entrada y obviamente hay una salida. ¿Esto por qué?
Porque si yo tuviera más entradas, la compuerta lo que hace es negar la entrada, es decir, darme el contrario de la entrada. Pero si tuviera más, entonces yo no supiera a cuál dar prioridad para dar la negación, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, esta compuerta debe tener una sola entrada. La ecuación lógica es la negación, ¿sí? El símbolo lógico de la negación es una rayita, una barra superior encima de la entrada. Si por ejemplo lo que nos dice es que la salida es igual a la entrada, pero la rayeta nos dice lo contrario. Es decir, en la tabla de verdad podemos observar este suceso. Es decir, si la entrada es 0, la salida va a ser 1, y si la entrada es 1, la salida va a ser 0. El valor comercial de una compuerta lógica NOT es la 7404. Y el datasheet, aquí en este caso podemos observar que hay 6 compuertas lógicas. ¿Por qué? Obviamente porque ya no tiene 3 pines, sino únicamente 2. Entonces, como me sobran 12, entrarán 6 compuertas en este circuito 7404, con la distribución que se muestra a continuación. En los circuitos lógicos o en los símbolos electrónicos, el círculo, ¿sí?, que siempre preside a otro símbolo, indicará la negación, como nos vamos a fijar en las siguientes compuertas. Hemos finalizado entonces el grupo de las compuertas básicas y vamos a analizar el grupo de las compuertas complementarias, recordando que las compuertas que vamos a ver a continuación parten o se basan en las 3 compuertas básicas que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, la compuerta complementaria NOR, podemos fijarnos que es una OR y una negación de esta OR. Justamente como se muestra así, la negación de la sumadora corresponde a la operación lógica NOT de la O, ¿sí? El símbolo, este es el símbolo de la compuerta NOR. Podemos fijarnos que es una OR, es igualito a una OR, pero si ustedes se fijan tiene la bolita que indica negación de la OR. Este es el símbolo de la OR, recordemos. Entonces básicamente una NOR será igual a una compuerta OR más una compuerta NOT. Es decir, negamos la OR, ¿sí? Fíjense entonces, aquí tenemos una suma A más B, ¿sí? Pero esta compuerta NOT lo que hace es negar la entrada. Entonces fíjense que negamos toda la entrada. Ojo, si no negamos a la A ni a la B, sino a toda la entrada. Obviamente la ecuación lógica es la que se mostró. Y la tabla de verdad. Entonces podemos fijarnos. Recordemos cuál era la tabla de verdad de la compuerta OR. Era una suma. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 1. Pero fijémonos cómo aquí cambia por completo las salidas, dado que estamos negando la salida original de la OR. Es decir, 0 más 0 es 0, pero negado es 1. 0 más 1 es 1, el negado de 1 es 0 y de igual manera sucede acá. ¿Sí? Recordemos que 1 más 1 era 1, entonces aquí negado es 0. ¿Ya? El valor comercial de la compuerta NOR es la 7402 y el datasheet en este caso, fíjense cómo ya cambia de los que hemos visto hasta ahora. Recuerden que empezaba con salidas y luego entradas. Perdón, empezaba con entradas, luego salidas. En cambio aquí es salidas y luego entradas, ¿sí? Se sigue manteniendo los pines de alimentación, no olvidemos eso de ahí. Entonces seguiremos con la compuerta complementaria NAND y esta es la última de las complementarias, ¿sí? Ya básicamente podrán ustedes deducir que es una negación de la AND, ¿sí? Negación de la multiplicadora. Y el símbolo obviamente es el símbolo de una AND, pero negado. Recordemos que la bolita es la negación. Y nosotros podemos construir una NAND en base a 2 compuertas, ¿sí? Una AND, recordemos que es la 7408 y una NOT que es la 7404. Pero obviamente para no gastar compuertas esto ya viene en un solo circuito integrado. La tabla de verdad es la negación de la multiplicación, ¿sí? Perdón, la ecuación lógica. Y la tabla de verdad obviamente, la salida se niega de la multiplicación obtenida en las entradas. Es decir, 0 por 0 es 0, negado 1. 0 por 1 es 0, negado 1. 1 por 0 es 0, negado 1. Y 1 por 1, 1, negado 0. ¿Sí? El valor comercial es la 7400, ¿sí? Entonces eso es para ya no estar construyendo nosotros manualmente con 2 compuertas diferentes. Recordemos que no se van a usar solo 2 compuertas, sino 2 integrados. Eso es muy importante. Y el datasheet podemos fijarnos que en este caso corresponde a la disposición o la secuencia de entradas, luego salidas. Este difiere de la NOR que vimos hace un rato. Vamos al último grupo de compuertas, que en este caso son las exclusivas. La X mostrará, ¿sí?, o significará exclusiva, y la OR obviamente es la básica que ya hemos visto hasta ahora.
Este es un grupo especial donde es una combinación de operadores lógicos, ¿sí? Entonces, en este caso decimos que es una suma exclusiva. Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso, pero es una combinación de operaciones lógicas de y, una o y una not también, ¿sí? Entonces, básicamente combinamos las tres compuertas básicas. El símbolo, entonces es muy importante. Al partir de la OR, el símbolo será similar, pero la diferencia es esta curvita que difiere de la OR, ¿sí? Se añade, por así decirlo, esta curvita y de igual manera puede tener de dos entradas en adelante, una sola salida, ¿sí? La ecuación lógica, la simplificada, es de esta forma, es decir, A más encerrado en un círculo significa suma exclusiva, es decir, A más B en suma exclusiva, ¿ya? Pero esta suma exclusiva, ¿sí?, es igual a la siguiente ecuación, donde la salida es igual a una entrada A normal por la entrada B negada, más la entrada A negada por la entrada B normal. Esto es importante, bueno, un poco para conocer y entender, obviamente, los resultados posibles según las combinaciones. La tabla de verdad. En este caso nos basaremos en resolver esta ecuación, ¿sí? Pero obviamente por el procedimiento nos vamos a dar cuenta lo demorado que es, ¿ya? Podemos hacer la comprobación para la combinación 0, 0, ¿sí? Por ejemplo, resolvamos este término de aquí. A vale 0 y B vale 0. Entonces este A se mantiene en 0 y este B sería 0, pero recordemos que el B es negado, ¿sí? Entonces se queda 1. Pero como el A era 0, 0 por 1, todo este término se convierte en 0. ¿Ya? Muy bien, más lo que sucede acá. El A vale 0, pero como está negado valdrá 1, pero el B vale 0, así que sucede lo mismo, es decir, 1 por 0, 0. Como el anterior término era 0, la suma lógica es 0 más 0, 0. ¿Sí? Para no hacer este procedimiento tedioso, podemos analizar la salida, en este caso para una XOR de dos entradas, de la siguiente manera. Solo si es que los bits de entrada son diferentes, la salida será 1. Por ejemplo, este 0 y 1 son diferentes, ¿no es cierto? La salida es 1. 1, 0 son diferentes, la salida es 1. Pero fíjense acá, 0 y 0, ambas entradas son iguales, la salida es 0. Y acá 1 y 1, ambas entradas son 1, la salida es 0. El valor comercial de esta compuerta es la 7486. Y el datasheet es el que se muestra a continuación, si recordemos los pines de alimentación. Vamos a nuestra última compuerta, ¿sí?, de todos los grupos y justamente de la última de la compuerta exclusivas, ¿sí? La XNOR, que será la negación de la XOR que acabamos de ver. ¿Sí? Es una compuerta inversora de la suma exclusiva. El símbolo de la XOR, pero negado, ojo. La ecuación lógica es la negación de la suma exclusiva, pero fíjense cómo cambia ahora la igualdad, ¿no es cierto? La ecuación de acá. Es decir, ahora es A por B en una multiplicación normal sin negar ninguna y más A negado por B negado. Sí, ojo, aquí hay que ser muy claro. No, A negado por B negado no es lo mismo que A por B y todo negado. ¿Sí? Entonces por eso aquí debemos fijarnos que no está todo negado. Eso es una diferencia, no equivale a lo mismo. La tabla de verdad, podemos decir lo contrario de la compuerta XOR. Es decir, si en la XOR decíamos, si es que los dos bits son diferentes, la salida es 1. En cambio aquí diríamos que si es que los dos bits son iguales, la salida es 1. ¿Sí? Si bien 0, 0 es igual, 1. 1, 1 es igual, 1. En cambio, si son diferentes, la salida es 0. El valor comercial de esta compuerta es la 74266. ¿Sí? Esta es una compuerta especial. ¿Por qué? Porque en el datasheet ustedes se fijarán que hay un asterisco que nos va a indicar una observación en las salidas. ¿Sí? Fíjense la disposición, es de entradas, salidas, salida, entrada. No es como las que hemos visto hasta ahora, las comunes, entrada, salida, entrada, salida. Es una disposición diferente. ¿Ya? ¿Qué indica este asterisco? Indica que las salidas de estas compuertas son lo que se conoce como salidas de colector abierto. ¿Sí? Bueno, esto un poco para no incurrir mucho en esa información, podemos únicamente recordar que se debe conectar una resistencia positivo, ABCC, en la salida. ¿Sí? Eso se conoce como resistencia de pull-up, pero bueno, esto es un poco de información y únicamente si les toca manejar estas compuertas, obviamente tocaremos investigar un poquito al respecto, lo que es bastante fácil. Si recordemos nuevamente que en la salida solo se conecta una resistencia hacia positivo y después el resto del circuito sigue normal. Perfecto, hemos realizado un rápido análisis de todas las compuertas, ¿sí?, desde las básicas hasta las exclusivas,
Y lo que nos queda ahora es comprobar alguna de ellas y armar un circuito electrónico, bueno, en este caso simular un circuito electrónico y verificar su funcionamiento. Bien, entonces vamos a realizar la verificación del funcionamiento de unas compuertas lógicas, ¿sí? En primer lugar vamos a ver los materiales que necesitaremos. Estamos usando, recuerden, el software Proteus, ¿sí? Vamos a importar algunos materiales. En este caso vamos a usar unas resistencias, ¿sí? Aquí es importante buscar resistores, ¿no es cierto? Y podemos en este caso usar la subcategoría de 0.6 vatios. Vamos a sacar en este caso la resistencia de 10K para, recuerden ustedes, importar a esta supuesta librería, ¿sí? O a esta biblioteca de dispositivos. Únicamente haremos doble clic, ¿sí? Se van guardando acá. Muy bien, necesitamos resistencias, ¿sí? Necesitamos botones o pulsantes. Eso se busca como button, ¿sí? Le añadimos a nuestra biblioteca. Bien, vamos a hacer en este caso la comprobación de alguna compuerta, ¿sí? Podemos fijarnos en cualquiera. Vamos a iniciar con una básica, luego con una complementaria y finalmente con una exclusiva, ¿sí? En cuanto a las básicas, podemos obviamente iniciar con la OR. Recordemos el código de la OR 7432, ¿sí? Podemos usar esta de aquí. Y para verificar la salida, ¿sí? Podemos en este caso usar un LED, ¿sí? Podemos usar un LED para verificar la salida. Entonces en este caso usaremos un LED, podemos poner de un color verde, ¿sí? Para simular el funcionamiento en la salida, ¿sí? Bueno, en este caso voy a armar una entrada, un circuito de entrada para que ustedes lo puedan visualizar, ¿sí? Aquí en términos mod vamos a power, en este caso es el power de defecto de 5 voltios para un circuito TTL, ¿sí? Luego usamos, vamos a usar ground de una vez para no estar regresando. Y acá en la biblioteca vamos a sacar la resistencia de 10K, ¿sí? Le ubicamos ahí y vamos a sacar también el pulsante. Este entonces es mi circuito para verificación de una entrada digital, ¿sí? Este es mi circuito. Voy a dejar aquí el espacio porque este espacio o en esta unión es donde se va a considerar la entrada, ¿sí? Entonces lo uno todo, ¿ya? Es importante que la resistencia varíe de 1K a 10K, ¿sí? Es recomendable obviamente mantener el 10K para que la corriente baje. Recordemos que es inversamente proporcional, pero sí funciona tranquilamente con resistencias de 1K. Aquí en el simulador no se va a observar el efecto de la corriente alta, pero obviamente en las aplicaciones prácticas sí. Muy bien. Voy a repetir esto de aquí, ¿sí? Entonces voy a saltarme esta parte para no demorar el... Bien. He finalizado entonces el circuito. Básicamente corresponde a dos entradas, una entrada A y una entrada B, nuestra compuerta lógica 7432, una resistencia, bueno, únicamente dupliqué estas de aquí, cambié el valor y nuestro LED que habíamos importado, ¿sí? Aquí es importante aclarar en la compuerta, miren, este es el código del circuito integrado, pero recordemos que por un circuito integrado vienen 4 compuertas. Eso quiere decir que en este caso estaríamos usando la primera compuerta de nuestro primer circuito integrado, ¿sí? Entonces esta U es la denominación de un circuito integrado. 1 nos indica el primer circuito integrado. Y la A nos va a indicar la primera compuerta del primer circuito integrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden verificar eso usando más compuertas. Por ejemplo, si ven, la siguiente es del primer circuito integrado, pero ahora es la compuerta B, es decir, la segunda. Puedo sacar otra, la C, otra, la D, ¿no es cierto? Están mis 4 compuertas. Y si saco otra, si ven, ya no es el primer circuito integrado, porque en cada circuito integrado vienen 4, sino ahora voy a usar mi segundo circuito integrado. Pero obviamente la primera compuerta del segundo circuito integrado, y así sucesivamente, ¿sí? Obviamente para nosotros no hacer eso, vamos únicamente a usar una compuerta. Pero recordemos, por más que usemos una compuerta o las 4 compuertas, el circuito debe estar alimentado mediante los pines 14 y los pines 7. Eso es muy importante. Bien, vamos a iniciar la simulación, no sin antes olvidar, ¿sí? En este caso recordar, ¿sí? El funcionamiento de las entradas digitales, ¿sí? A ver, recordemos, en esta configuración, resistencia pulsante, donde la unión de la resistencia con el pulsante es la entrada. Fíjense, esta es la entrada A, esta es la entrada B y la salida X. Igualito a lo que habíamos analizado hace un rato. Aquí lo siguiente se debe tomar en cuenta. Por ejemplo, si no está presionado mi pulsante, la entrada es 1, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces no se olviden, ¿sí? Cada vez que no está presionado el pulsante, la entrada es un 1, se considera como un 1.
¿Ya? Entonces, por defecto aquí ambas entradas estarían en 1, 1, ¿sí? Porque ambos pulsantes no están presionados. Por el contrario, cuando se presiona un pulsante, el valor de la entrada va a ser 0 en esta configuración de resistencia pulsante, ¿sí? Que es el que estamos analizando. En base a eso, entonces procederé con la simulación, ¿sí? Fíjense ustedes, estamos en el primer estado, es decir, bueno, en el primer estado, sino en la última combinación de nuestra tabla de verdad, que era 1, 1, ¿sí? Para iniciar en la primera combinación, vamos a mantener enclavados ambos pulsantes, es decir, en la combinación 0, 0, ¿ya? Estos cuadraditos lo que nos indican son los estados lógicos, ¿sí? Un cuadrado rojo indicará un estado lógico de 1, un cuadrado azul indicará un estado lógico de 0, y en algunos casos en los cuales el circuito es indefinido o está alguna parte con error o posible error, se pintará de plomo, donde eso nos indicará que tiende a ocurrir un error en la simulación. Fijémonos entonces, ambos pulsantes, disculpen, están presionados. Y fíjense cómo se pinta de azul, eso indica 0, 0. ¿sí? Entonces vamos a fijarnos únicamente en la compuerta. 0, 0 y la suma es 0. ¿Ya? Hemos usado un LED para que cada vez que se apague indique un 0 y cada vez que se prenda indique un 1. Recordemos que es un circuito TTL y tanto las entradas como las salidas van a funcionar a 5 voltios. Recuerden, un 5 voltios es un 1 lógico. Así que con 5 voltios debemos usar una resistencia de 330 para limitar la corriente que debe ingresar al LED. ¿Ya? Bien, continuaremos con nuestra simulación. Vamos a la siguiente parte de la tabla de verdad. Recordemos que era 0, 0, luego 0, 1. Así que vamos a cambiar B a 1. Y fíjense, cuando vale 1B, 0 más 1 es 1. ¿Sí? Muy bien, se verifica que se prende el LED, es decir, está funcionando o se está comprobando la compuerta. La siguiente combinación era 1, 0. ¿Sí? Es decir, ahora este cambió a 1 y este está en 0. Es decir, fíjense, 1, 0. Y de igual manera se prende. Y la última sería 1, 1, que es la que inició simulándose. 1, 1, 1. ¿Sí? Es decir, en las 4 combinaciones de mi tabla de verdad para la compuerta OR se ha verificado la salida. ¿Ya? Procederé lo mismo, a simular lo mismo, pero obviamente esta vez ya con las compuertas. Vamos a probar una complementaria, en este caso una NAND, y posteriormente una exclusiva, que puede ser la XOR. Bien, estoy entonces con mi circuito de una compuerta NAND, sí, una compuerta complementaria. Básicamente, si se dan cuenta, lo único que cambió es la compuerta NAND, el resto se mantiene exactamente igual. Simulo, ¿ya? Y en este caso, bueno, voy a iniciar con la primera combinación que es 0, 0. Recuerden que presionado es 0, entonces aquí estamos en la combinación A está mandando un 0 por este cable y B está mandando un 0 por este cable de acá. Aquí está la unión, ¿sí? Bien. Fijémonos entonces, 0 por 0 es 0. Recuerden que la AND es una multiplicadora, pero la NAND, que es esta de aquí, es la negación de la multiplicación. Es decir, 0 por 0 es 0, negado es 1. Fíjense cómo se inicia. Se enciende el LED, ¿sí? Vamos a la siguiente. A vale 0 y B vale 1. En este caso, ¿qué tenemos? 0 por 1 sigue siendo 0, negado es 1, así que se mantiene prendido. ¿Ya? Vamos a la siguiente. 1, 0. 1 por 0, si este está dando 1, la 1 por 0 es 0, negado es 1, sigue prendido. Entonces hasta ahorita las 3 combinaciones han estado encendidas y vamos a la última que es 1. ¿Sí? 1 por 1 es 1 y negado es 0. Entonces en este caso fíjense cómo se apaga la compuerta o apaga la salida a esta compuerta lógica NAND. ¿Sí? Entonces hemos verificado el funcionamiento de una compuerta complementaria. Vamos a la última, ¿sí? Que sería nuestra compuerta exclusiva. En este caso he optado por la XOR. Continuaremos con nuestra última simulación de compuerta exclusiva y en este caso estamos con una 7486. Podemos fijarnos en lo siguiente. Cada vez que voy a simular me salen unos mensajes de error y en este caso el mensaje de error me dice que no hay un modelo especificado para la compuerta U1A. ¿Sí? Bueno, esto ocurre por algunas razones. En este caso en el simulador no existe esta compuerta para simulación activa, es decir, cuando yo uso la simulación no se podrá verificar el funcionamiento de esta compuerta. No sucede con todas, pero con algunas sí. En esos casos lo que nos conviene es cambiar la compuerta por el mismo modelo pero de diferente serie que se conoce, ¿sí? Es decir, podemos buscar en la 7486 y la que les recomiendo usar es el modelo LS, ¿sí? El modelo LS. ¿Ya? Yo ya lo tengo cargado y tengo la 74LS86. Entonces
Entonces vengo, la uso, fíjense, ya cambia 74LS86, sigue siendo la misma, pero obviamente es un diferente modelo, un submodelo por llamarlo así. Y de esta manera la simulación funciona correctamente, ¿sí? Así que vamos con la tabla de verdad, 0, 0, ¿sí? Recordemos, 0, 0, la suma exclusiva OR es un 0 para la combinación 0, 0. Vamos a la combinación 1, 1, fíjense, de igual manera es 0 porque las dos entradas son iguales. En cambio, ahora A va a valer 0 y B va a valer 1, ambas entradas diferentes, salidas diferentes. Ahora A va a valer 1 y B va a valer 0 y la salida se activa. De esta manera hemos comprobado el funcionamiento de nuestras compuertas exclusivas, complementarias y básicas. Bueno, una de cada uno, pero es lo mismo en cualquiera de ellas. Y se ha visto un poco sobre sus características más importantes para los circuitos digitales. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Un gusto haber compartido esta información con ustedes.